This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en una de las historias más intrigantes y a menudo pasadas por alto de la Biblia, la historia de Séfora, la misteriosa primera esposa de Moisés. Séfora es una figura que no recibe mucha atención, pero su historia está llena de significado cultural, profundidad espiritual y algunos momentos que te harán cuestionar lo que pensabas saber sobre la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Moisés, el gran líder de Israel, enfrentó un peligro mortal de parte de Dios? ¿O por qué su esposa, Séfora, tuvo que intervenir para salvarlo de una manera que ha desconcertado a los estudiosos durante siglos? La vida de Séfora está llena de misterios. Su origen, su matrimonio con Moisés y los desafíos que enfrentó al estar casada con una de las figuras más importantes de la historia. En este video, desentrañaremos las capas de la historia de Séfora, explorando su trasfondo cultural, su papel crucial en la misión de Moisés, y los momentos controvertidos que la convierten en una figura de gran interés. Nos adentraremos en las escrituras que revelan su fortaleza, valentía y la posición única que ocupó en el desarrollo del plan de Dios. Así que, si estás listo para descubrir las profundidades ocultas de este enigmático personaje, quédate con nosotros hasta el final. Créeme, no querrás perderte ni un solo detalle. Y si encuentras este video revelador, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video con otros que tengan hambre de sabiduría bíblica. Tus comentarios siempre son bienvenidos. Así que déjanos saber tus pensamientos y preguntas a continuación. Vamos a crecer en sabiduría juntos. Séfora aparece por primera vez en la Biblia, en el libro del Éxodo, durante un período crítico en la vida de Moisés. Después de huir de Egipto para escapar de la ira del faraón, Moisés se encuentra en la tierra de Madián. Aquí, en esta tierra extranjera, se encuentra con las 7 hijas de Jetro, también conocido como Reuel, un sacerdote de Madián, los madianitas, descendientes de Abraham a través de su esposa Setura. Génesis capítulo 25, versículos 1 al 2, eran un pueblo nómada, que vivía en la región del noroeste de Arabia en la actualidad. La introducción de Séfora ocurre en una escena dramática en un pozo, un lugar que a menudo se asocia con encuentros bíblicos significativos como los de Rebeca, la esposa de Isaac. Génesis capítulo 24, versículos 11 al 20, y Raquel, la esposa de Jacob. Génesis capítulo 29, versículos 9 al 10. Los pozos en el antiguo cercano oriente eran lugares de reunión cruciales, no solo para sacar agua, sino también para la interacción social y comunitaria. En Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 21, se dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenar los bebederos para dar de beber a las ovejas de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Moisés accedió a quedarse a vivir con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. En este pasaje, vemos a Moisés, a pesar de ser un extraño en una tierra extranjera, asumiendo de inmediato el papel de protector y proveedor. Los pastores que intentan alejar a las hijas de Jetro representan un desafío común al que se enfrentaban las mujeres en esa época, especialmente en el contexto de una sociedad patriarcal donde los hombres a menudo dominaban los espacios públicos. La valentía de Moisés al defender a las mujeres y ayudarlas con su tarea muestra su sentido innato de justicia y prefigura su futuro papel como libertador de Israel. Este encuentro también prepara el escenario para la relación de Moisés con Séfora, que comienza no con una gran presentación, sino con un acto de bondad y heroísmo. Cuando las hijas regresan a casa más temprano de lo habitual, su padre, Jetro, se sorprende e indaga sobre la razón de su rápido regreso. Ellas explican cómo un hombre egipcio, Moisés, las rescató de los pastores e incluso les dio de beber a su rebaño. Esto lleva a Jetro a invitar a Moisés a su casa,
donde Moisés es recibido cálidamente y eventualmente accede a quedarse con ellos. Éxodo, capítulo 2, versículos 19 al 21, ellas respondieron: un egipcio nos rescató de los pastores. Incluso sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está?, les preguntó Reuel a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron? Inviten a ese hombre a comer algo. Moisés aceptó quedarse a vivir con aquel hombre, quien le dio a su hija Séfora por esposa. Esta hospitalidad era típica de las culturas del Medio Oriente, donde la práctica de ofrecer refugio y comida a los extraños era una tradición valorada. El gesto de Jetro al darle su hija Séfora a Moisés en matrimonio refleja las costumbres de la época, donde los matrimonios a menudo eran arreglados, y las hijas eran entregadas en matrimonio como un signo de alianza y gratitud. En Séfora, cuyo nombre significa pájaro o pajarito en hebreo, se convierte en la esposa de Moisés. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Y esta unión representa más que solo un matrimonio, simboliza la integración de Moisés en la sociedad madianita. Al casarse con Séfora, Moisés se convierte en parte de la familia de Jetro, lo que le proporciona protección, estatus social y un nuevo comienzo tras su huida de Egipto. En Éxodo capítulo 3, versículo 1, Moisés cuidaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Este versículo indica que Moisés no solo se casó con Séfora, sino que también asumió responsabilidades dentro de su familia, cuidando el rebaño de Jetro. Esta integración en la casa de Jetro fortaleció aún más la conexión de Moisés con Madián y preparó el escenario para su eventual regreso a Egipto como el libertador elegido por Dios. El linaje de Séfora está profundamente arraigado en la antigua historia de los madianitas, una tribu que traza su linaje hasta Abraham a través de su segunda esposa, Setura. Esta conexión con Abraham sitúa a los madianitas dentro de la familia más amplia de naciones que descendieron del patriarca, aunque mantuvieron una identidad distinta, separada de los israelitas. Génesis, capítulo 25, versículos 1 al 2. Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Setura. Ella le dio a luz a Zimran, Joksan, Medan, Median, Isbak y Swaj. Este pasaje muestra que Madián, el ancestro de los madianitas, fue uno de los 6 hijos que Abraham tuvo con Setura. Los descendientes de estos hijos, incluido Madián, se convirtieron en tribus separadas, cada una desarrollando su propia cultura y prácticas religiosas. Los madianitas, aunque relacionados con los israelitas, eran considerados extranjeros en el relato bíblico más amplio. Los madianitas eran una tribu nómada conocida por su comercio y estilo de vida pastoral, a menudo moviéndose por las regiones áridas de la península arábiga. Este estilo de vida nómada influyó en sus prácticas culturales y espirituales. Como hija de Jetro, un sacerdote de Madián, Séfora probablemente estaba bien versada en las tradiciones religiosas de su pueblo. Éxodo capítulo 18, versículo 1. Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés, oyó todo lo que Dios había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Señor había sacado a Israel de Egipto. La posición de Jetro como sacerdote sugiere que los madianitas tenían un sistema de adoración organizado, probablemente involucrando sacrificios y rituales, aunque sus prácticas eran distintas de las de los israelitas. Jetro es retratado en la Biblia como un hombre sabio y temeroso de Dios, lo que indica que los madianitas tenían una reverencia por lo divino, incluso si su comprensión y adoración de Dios diferían de la de los israelitas. La herencia y educación madianita de Séfora habrían moldeado su cosmovisión y su comprensión espiritual. Los madianitas, aunque reconocían al Dios de Abraham, probablemente incorporaban otros elementos en su adoración,
como era común en muchas culturas antiguas del cercano Oriente. Este trasfondo la distinguía de los israelitas, quienes estaban ligados por el pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde, por las leyes dadas a través de Moisés. El matrimonio entre Moisés y Séfora habría requerido una cuidadosa navegación de sus diferentes antecedentes culturales y religiosos. En Moisés, criado como un príncipe egipcio y luego llamado por Dios para guiar a los israelitas, habría tenido una comprensión distinta del pacto de Dios con Israel. Séfora, por otro lado, aportó la influencia de su cultura madianita a su unión, creando una dinámica que probablemente fue tanto enriquecedora como desafiante. Éxodo, capítulo 18, versículo 2. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó un holocausto y sacrificios para Dios y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Este versículo resalta un momento interesante de intercambio cultural y espiritual. Jetro, un sacerdote madianita, ofrece sacrificios a Dios, y Aarón, junto con los ancianos de Israel, se une a una comida comunitaria. Este evento significa un momento de unidad y respeto mutuo entre las dos culturas, a pesar de sus diferencias. También muestra la posible influencia de la familia de Séfora en Moisés y los israelitas, al compartir juntos rituales religiosos. Las diferencias entre las prácticas madianitas e israelitas también crearon posibles fuentes de tensión. Por ejemplo, los israelitas eran estrictamente monoteístas, adorando solo a Yahvé, mientras que los madianitas podrían haber tenido un enfoque más sincretista, incorporando diferentes deidades y prácticas en su adoración. Este contraste habría requerido que Moisés y Séfora encontraran un equilibrio en su hogar, particularmente mientras Moisés era formado por Dios para guiar a los israelitas según los mandamientos divinos. En Números capítulo 25, versículos 1 al 3, Israel se estableció en Sittim, y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así se unió Israel a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Aunque este pasaje se refiere a las moabitas, ilustra el problema más amplio de los hombres israelitas siendo influenciados por mujeres extranjeras que los llevaban a la idolatría. Si bien no hay indicios de que Séfora haya desviado a Moisés, el potencial de conflicto cultural y religioso estaba presente en cualquier matrimonio entre un israelita y una mujer extranjera. Esto subraya la singularidad de la historia de Séfora, ya que logró mantener su lugar en la vida de Moisés sin perturbar su misión ni el pacto con Dios. Uno de los episodios más misteriosos y controvertidos que involucran a Séfora se encuentra en Éxodo 4, donde ella juega un papel crucial en lo que parece ser una situación de vida o muerte para Moisés. Este relato breve pero dramático ha desconcertado a los estudiosos y teólogos durante siglos debido a su naturaleza críptica y a las significativas implicaciones teológicas que conlleva. Éxodo, capítulo 4, versículos 24 al 26. En el camino, en una posada, el Señor salió al encuentro de Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés, diciendo: «A mí ciertamente me eres un esposo de sangre». Así que el Señor lo dejó. Ella dijo esposo de sangre, refiriéndose a la circuncisión. Este pasaje presenta un escenario desafiante en el que Dios, quien acababa de comisionar a Moisés para que guiara a los israelitas fuera de Egipto, de repente busca matarlo. La razón de la ira de Dios no se menciona explícitamente en el texto, pero se cree ampliamente que se debe a la falta de Moisés de circuncidar a su hijo, un signo crucial del pacto entre Dios y su pueblo. Génesis, capítulo 17. Versículos 10 al 14. En Génesis, capítulo 17, versículos 10 al 11, se dice: «Este es mi pacto contigo y con tus descendientes». Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn.
all day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. El pacto que deben cumplir todos los varones entre ustedes serán circuncidados. Deberán circuncidarse. Y ese será el signo del pacto entre yo y ustedes. La circuncisión era un marcador crítico de la identidad de los israelitas y de su relación de pacto con Dios, que se remontaba a Abraham. Al no circuncidar a su hijo, Moisés estaba descuidando un aspecto fundamental de su fe y de la relación de pacto que Dios había establecido con los descendientes de Abraham. Este descuido podría ser visto como una grave infracción, especialmente dado el papel de Moisés como el líder elegido por Dios para liberar a su pueblo. En este momento de ira divina, es Séfora quien actúa de manera decisiva. Toma un cuchillo de pedernal, una herramienta que a menudo se asociaba con la pureza y los rituales en las culturas antiguas, y realiza ella misma la circuncisión. Sus acciones sugieren que estaba al tanto de los requisitos del pacto y entendía la gravedad de la situación, posiblemente incluso más que Moisés en ese momento. Las palabras de Séfora, ciertamente me eres un esposo de sangre, han sido objeto de mucho debate. La frase es ambigua y podría reflejar una mezcla de emociones, incluyendo ira, alivio o un reconocimiento más profundo de la importancia del pacto. Algunos estudiosos interpretan esta frase como la expresión de Séfora de la dolorosa realidad del pacto, simbolizada por el derramamiento de sangre, que ahora vinculaba a su hijo y a su esposo con el pueblo de Dios. En Josué, capítulo 5, versículos 2 al 3. En ese momento el Señor le dijo a Josué: haz cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los israelitas. Así que Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en Wingubit Haralot. Esta referencia al uso de cuchillos de pedernal por parte de Josué para la circuncisión resalta la importancia continua de este ritual y su asociación con la pureza del pacto. El uso de un cuchillo de pedernal por parte de Séfora vincula sus acciones con este tema bíblico más amplio de la circuncisión como un signo de consagración y obediencia a Dios. La importancia de la intervención de Séfora también plantea preguntas sobre la dinámica dentro de su matrimonio con Moisés. Como madianita, Séfora no nació dentro de la comunidad del pacto de Israel, pero sus acciones demuestran una profunda comprensión de sus requisitos. Este episodio resalta la tensión entre sus antecedentes culturales y subraya la importancia del pacto en su relación. También sugiere que Séfora pudo haber tenido una percepción o conciencia espiritual más profunda que Moisés, quien, ocupado con su misión, pudo haber pasado por alto. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice: circunciden pues su corazón, y no endurezcan más su cerviz. Aunque este versículo habla metafóricamente sobre la circuncisión del corazón, se relaciona con el tema de la circuncisión como un signo de verdadero compromiso con Dios. La rápida y decisiva acción de Séfora al realizar la circuncisión física de su hijo puede verse como un reflejo de su comprensión interna de lo que significa estar en pacto con Dios. Una comprensión que trasciende el mero ritual y apunta a un compromiso espiritual más profundo. El episodio de la circuncisión es un momento crucial en la narrativa de Moisés y Séfora. No solo salva la vida de Moisés, sino que también reafirma la importancia del pacto entre Dios y su pueblo. Las acciones de Séfora la revelan como una figura de fortaleza e intuición espiritual, capaz de navegar las complejas dinámicas culturales y religiosas de su matrimonio con Moisés. Este episodio, aunque breve, ofrece un rico material para reflexionar sobre los temas del pacto, la obediencia y el papel de las mujeres en la historia de Dios con su pueblo. Ahora, exploremos el regreso de Séfora a Madián. Mientras Moisés se preparaba para guiar a los israelitas fuera de Egipto, la Biblia menciona brevemente pero de manera significativa el regreso de Séfora y sus hijos a Madián. Este regreso se menciona en Éxodo 18, donde Jetro, el padre de Séfora, trae a ella y a sus hijos de regreso a Moisés. Éxodo, capítulo 18, versículos 2 al 3. Después de que Moisés había enviado a su esposa Séfora, su suegro Jetro la recibió con sus 2 hijos. Uno se llamaba Gersón, porque Moisés había dicho: he llegado a ser un extranjero en tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre fue mi ayuda, me salvó de la espada del faraón. Este pasaje implica que en algún momento durante los eventos que llevaron al Éxodo, Moisés envió a Séfora y a sus 2 hijos, Gersón y Eliezer, de regreso a la casa de su padre en Madián. Las razones para esta decisión no se explican explícitamente en el texto, pero se pueden considerar varias posibilidades. Número 1, una decisión estratégica para la seguridad.
Una razón probable por la cual Moisés envió a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián fue por su seguridad. La misión que Dios le había dado a Moisés, enfrentar al faraón y exigir la liberación de los israelitas, estaba llena de peligro. Mientras Moisés se preparaba para enfrentarse al gobernante más poderoso del mundo antiguo, es posible que quisiera asegurarse de que su familia estuviera fuera de peligro. Éxodo, capítulo 4, versículo 19. El Señor había dicho a Moisés en Madián: vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que querían matarte. Aunque la amenaza inmediata a la vida de Moisés había pasado, regresar a Egipto seguía implicando riesgos significativos, especialmente dadas las confrontaciones anticipadas con el faraón y las plagas subsiguientes. Al enviar a Séfora y a los niños de regreso a Madián, Moisés podría concentrarse completamente en su misión, sin preocuparse por su seguridad. Número 2. Desafíos de la integración cultural. El regreso de Séfora a Madián también plantea preguntas sobre la dinámica de su relación con Moisés y los desafíos culturales que enfrentó. Como madianita, Séfora no formaba originalmente parte de la comunidad israelita. Su matrimonio con Moisés significaba que vivía entre un pueblo con costumbres, tradiciones y prácticas religiosas diferentes. En Números capítulo 12, versículo 1, Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Aunque este versículo menciona específicamente a una esposa cusita, que podría referirse a Séfora o a otra esposa que Moisés podría haber tomado, resalta la posible tensión y prejuicio que Séfora podría haber enfrentado dentro de la comunidad israelita. Estar casada con el líder de los israelitas la habría colocado en una posición desafiante, posiblemente generándole sentimientos de aislamiento o alienación. Regresar a la casa de su padre podría haberle proporcionado un sentido de seguridad y pertenencia que luchaba por encontrar entre los israelitas. Número 3. Impacto en la dinámica familiar. La decisión de enviar a Séfora y a sus hijos de regreso a Madián también indica la presión que la misión de Moisés pudo haber ejercido sobre su familia. Moisés no solo estaba liderando una nación para sacarla de la esclavitud, sino que también lidiaba con las intensas demandas de ser el líder elegido por Dios. Esta responsabilidad probablemente limitó su capacidad para estar presente con su familia, lo que lo llevó a tomar una decisión que priorizó su misión sobre la unidad familiar a corto plazo. Éxodo, capítulo 4, versículo 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un asno y comenzó su regreso a Egipto, y tomó en su mano la vara de Dios. Inicialmente Moisés llevó a Séfora y a sus hijos con él en su regreso a Egipto, lo que muestra su intención de mantener a su familia cerca. Sin embargo, la decisión posterior de enviarlos de regreso a Madián sugiere que los acontecimientos que se desarrollaban en Egipto, plagas, confrontaciones con el faraón y el inminente éxodo podrían haber hecho que fuera impráctico o inseguro para su familia permanecer con él. Número 4. Reunión y reconciliación. Más adelante en Éxodo 18 vemos que Jetro trae a Séfora y a los niños de regreso a Moisés después de que los israelitas han salido exitosamente de Egipto. Esta reunión es significativa, no solo para Moisés y su familia, sino también para la narrativa más amplia de la liberación de Israel por parte de Dios. En Éxodo capítulo 18, versículos 5 al 7, Jetro, suegro de Moisés, junto con los hijos y la esposa de Moisés, se reunió con él en el desierto, donde acampaba cerca de la montaña de Dios. Jetro había enviado un mensaje a Moisés, diciendo: yo, tu suegro Jetro. Oh my God, it's the coolest thing ever. Hey guys, have you heard of Goldbelly? Well, check this out. It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. Seriously. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. So good, so good, so good. Great brands, great prices. Everyone's got a reason to rack. Because they have framed jeans. Nike? Yes. Just so many good brands. Vince, Kurt Geiger London, Rag & Bone, and more are at Nordstrom Rack stores now. You never know what you'll find, but you know it's going to be so good. Great brands, great prices. That's why you rack. Vengo a ti con tu esposa y sus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se inclinó y lo besó. Se saludaron y luego entraron en la tienda.
Esta reunión está marcada por respeto y afecto, ya que Moisés sale a recibir a Jetro y lo recibe con una reverencia y un beso. El regreso de Séfora y los niños simboliza la restauración de la familia de Moisés después de un período de separación. También resalta la importancia de los lazos familiares y de parentesco en la narrativa más amplia de la relación pactada de Dios con su pueblo. Ahora, exploremos más a fondo el encuentro con Miriam y Aarón. La última aparición significativa de Séfora en la Biblia ocurre durante un conflicto que involucra a Miriam y a Aarón, los hermanos de Moisés. Este incidente, registrado en el libro de Números, arroja luz sobre las tensiones dentro de la familia de Moisés y ofrece una visión de las dinámicas culturales y raciales más amplias en juego. En Números, capítulo 12, versículo 1, Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Este versículo es la única mención directa del conflicto, pero tiene implicaciones significativas. El término cusita generalmente se refiere a una persona de Cus, una región asociada con el actual Sudán o Etiopía, lo que indica un origen africano. El debate entre los estudiosos se centra en si esta esposa cusita es Séfora o si se trata de otra mujer con la que Moisés pudo haberse casado. Si la referencia es realmente a Séfora, sugiere que su estatus de extranjera y posiblemente su apariencia fueron puntos de contención, incluso dentro de la familia inmediata de Moisés. La mención de la esposa cusita de Moisés como un punto de contención resalta las tensiones culturales y raciales que podrían haber afectado su aceptación entre los israelitas. Séfora ya era una forastera, siendo madianita, y la referencia a ella como cusita podría enfatizar su extranjería a los ojos de Miriam y Aarón. En Deuteronomio, capítulo 7, versículos 3 al 4, no te cases con ellas. No des tu hija a sus hijos, ni tomes a sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Y la ira del Señor se encenderá contra ti y rápidamente te destruirá. Aunque este mandato se dio más tarde, refleja la preocupación general entre los israelitas sobre el matrimonio con naciones extranjeras. Se temía que tales matrimonios llevaran a la idolatría y al alejamiento del pacto con Dios. La crítica de Miriam y Aarón podría haber surgido de un temor arraigado a la contaminación cultural y religiosa, que a menudo acompañaba a los matrimonios interraciales en esa época. Más allá de las tensiones culturales y raciales, este incidente también podría reflejar la envidia y las dinámicas de poder dentro del liderazgo de Israel. Miriam y Aarón eran ambos figuras prominentes por derecho propio, Miriam como profetisa y Aarón como sumo sacerdote. Su crítica a Moisés podría haber tenido su origen en la envidia por la relación única de Moisés con Dios y su posición de liderazgo. En Números, capítulo 12, versículo 2. Y dijeron, ha hablado el Señor solamente por Moisés, no ha hablado también por nosotros, y el Señor lo oyó. Este versículo revela que el problema no era solo sobre el matrimonio de Moisés, sino también sobre la percepción de desigualdad en la comunicación de Dios con ellos. Miriam y Aarón se sintieron marginados, cuestionando por qué Moisés parecía tener una línea más directa con Dios. Su crítica a la esposa de Moisés podría haber sido una manera de socavar su autoridad, usando su estatus de extranjera como un punto de ataque. La respuesta de Dios a este incidente es rápida y severa. Llama a Moisés, Aarón y Miriam al tabernáculo de reunión, donde defiende a Moisés y reprende a Miriam y Aarón por hablar en su contra. En Números, capítulo 12, versículos 6 al 8. Y él les dijo, escuchen mis palabras cuando hay un profeta entre ustedes. Yo, el Señor, me revelo a él en visiones, le hablo en sueños. Pero esto no es así con mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y no en enigmas. Él contempla la forma del Señor. ¿Por qué entonces no tuvieron miedo de hablar contra mi siervo Moisés? La defensa de Moisés por parte de Dios subraya la relación especial que él tenía con él, que no era igualada por ningún otro profeta o líder. La ira de Dios se enciende contra Miriam y Aarón, pero es Miriam quien soporta el peso del castigo. En Números capítulo 12, versículo 10, cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que Miriam tenía lepra, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. La lepra de Miriam, una condición que la hacía ritualmente impura y la aislaba de la comunidad,
puede verse como un castigo simbólico. An podría reflejar las consecuencias de su intento de excluir y marginar a la esposa de Moisés debido a su extranjería. Irónicamente, el castigo de la lepra, que la hizo blanca como la nieve, podría verse como una reprimenda divina contra su crítica a una mujer que probablemente tenía una tez más oscura. An, la lepra de Miriam, y la súplica subsiguiente de Aarón por su sanación muestran un momento de arrepentimiento y reconciliación. Moisés, en su humildad y compasión, intercede por su hermana. Números, capítulo 12, versículos 13 al 15. Entonces Moisés clamó al Señor, diciendo: Oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor respondió a Moisés: si su padre le hubiera escupido en el rostro, no se avergonzaría por 7 días. Que se la confine fuera del campamento por 7 días, y después podrá ser traída de vuelta. Así que Miriam fue confinada fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo no se movió hasta que ella fue traída de vuelta. El confinamiento de Miriam fuera del campamento sirve como un periodo de purificación y reflexión. También muestra la severidad con la que Dios ve los pecados de envidia, racismo y rebelión contra su líder elegido. Después de 7 días, Miriam es restaurada a la comunidad. Pero este episodio sigue siendo una lección poderosa sobre los peligros de permitir que los prejuicios culturales y raciales influyan en las relaciones dentro de la comunidad del pueblo de Dios. El encuentro con Miriam y Aarón proporciona una última y reveladora mirada a las complejidades que rodean el papel de Séfora como esposa de Moisés. Ya sea que la esposa cusita se refiera directamente a Séfora o a otra mujer, el incidente destaca las tensiones culturales y raciales que podrían haber afectado su aceptación dentro de la comunidad israelita. También subraya los desafíos que Moisés enfrentó, no solo en liderar a una nación, sino en manejar dinámicas familiares complicadas por cuestiones de raza, cultura y envidia. Este episodio sirve como un recordatorio de la importancia de la humildad, la unidad y el juicio imparcial de Dios en la comunidad de creyentes. En conclusión, la historia de Séfora, aunque breve, está llena de misterio y significado. Como la primera esposa de Moisés, desempeñó un papel crucial en su vida, desde su encuentro inicial en Madián hasta el momento crítico en el que le salvó la vida. Su historia nos recuerda las complejidades de las diferencias culturales y espirituales y la fortaleza necesaria para navegar por ellas. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre Séfora, lo que sabemos pinta el retrato de una mujer valiente y capaz que apoyó a uno de los más grandes líderes en la Biblia. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Séfora. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros que puedan encontrarlo interesante. Y como siempre, mantente atento a más enseñanzas de la Biblia. Dios te bendiga.